Días, República Dominicana. Hoy es lunes. Vivimos el 14 de diciembre. Bienvenidos, bienvenidas. Se inicia el rumbo de la mañana. Desde ahora y hasta las 10:30 de este día, vamos a estar compartiendo con todos ustedes los acontecimientos noticiosos más importantes de la República Dominicana. Patricia Arache, Domingo Páez, Francis Jorge, Fafa Tavera y un servidor, además de Jessy Pérez, nuestra coordinadora y productora, y el estelar Isidro Labur en el control máster de este equipo. Gracias, muchísimas gracias por cada día ser más las personas que nos siguen y participan de este rumbo de la opinión, la noticia y la información. Y de entrada, de una vez, era de esperarse. Había que pensar que las personas que se oponen a cualquier intento de transparencia en la República Dominicana harían esfuerzos denodados por desacreditar al proceso penal en curso o por tratar de empañar la imagen de los actores que participan en la persecución y la construcción del caso conocido como Antipulpo. Había que esperar, pues, que algunas personas de este país, y dentro de ellos opinantes públicos, abogados, políticos y comunicadores, trataran de empañar o de alguna manera desacreditar, intentar hacerlo más bien, para rebajar el peso gravitante de las evidencias, de los indicios, de los documentos y de todas las acciones probatorias que el Ministerio Público del país ha presentado y presentará en lo adelante frente a este caso y a otros casos en curso y por venir. Por lo tanto, nadie deberá sentirse sorprendido o sorprendida de que aparezcan memes, videos, campañas, opiniones supuestamente edificadas y que aparezcan también uno que otro estrafalario que intente bajarle el grosor a esta capa gruesa que el Ministerio Público del país ha levantado. Por eso es bueno, como en algún momento señaló el compañero Domingo Páez, estar atento, abrazarse y apoyar al Ministerio Público de la República Dominicana, no solo a sus personas, sino a la institución como tal. Porque claro está que la corrupción tiene tentáculos dentro y fuera del Estado y de las organizaciones que se dedican a apoyar las actividades impúdicas que atentan contra los recursos públicos y la buena salud institucional y financiera del país. En ese orden, estoy diciéndole a todos nuestros amables oyentes y al país que hay una campaña de intentar desacreditar a algunos de los procuradores y que vienen más. Claro, se quedarán en el vacío y en la inútil e infértil probabilidad de provocar ruido, más que todo. Por eso todo el país sano, la gente que no tiene su mente febril ni su corazón maleado, la gente que aspira a una sociedad decente, la gente que aspira a que los niños de la nación tengan educación y alimentos, la gente que aspira a que los hospitales públicos tengan medicamentos y puedan dar atenciones dignas, la gente que espera que los policías y los militares ganen un salario digno y que el personal de salud también, la gente que espera que los productores y la nación sea tratado adecuadamente, la gente que espera que las instituciones funcionen y que la justicia actúe sin importar de quién se trate. Toda esa gente, que es la mayoría inmensa del país, tiene que estar atento y claro en que nuestra misión es respaldar
al Ministerio Público de la República Dominicana y a la Procuraduría General de este país. Porque no es con flores que se está bregando, ni es un jardín de rosas, como diría la película histórica del Jardín Prometido. No, es con gente de baja calaña, con gente de corazón sucio, con gente que no cree en ningún tipo de valor ni principio y con gente que puede prevalerse de cualquier arma para defenderse. Pero esa defensa deberán reservarla para los tribunales, porque el proceso iniciado actualmente no tiene vuelta atrás, no tiene reversa. Es el acontecimiento, como diría el gran Martin Heidegger, es el Ereignis, el acontecimiento indetenible de la dialéctica de la historia, de un momento en que la sociedad dominicana maduró para exigir, para pedir y para decir basta ya. Hay gente que no ha entendido eso. Hay personas, incluso sectores y grupos hasta económicos que no han comprendido el valor y la fortaleza de este momento de iluminación social en el que la gente está luchando por la transparencia como un derecho fundamental, por la transparencia como una obligación de los que mandan, por la transparencia desde el gobierno y el Estado como una obligación de aquellos que son pagados por la sociedad para administrar la cosa pública. Y ese momento ha llegado a la República Dominicana. En ese sentido, y en la misma virtud, no prenderá campaña difamatoria, no prenderán intentos por desacreditar personas, actuaciones o instituciones. No va a prender en la conciencia, ni siquiera en la opinión pública, ningún intento por disminuir el tesón y el temple de ciudadanos que están comprometidos con el presente y el futuro dominicano. La gente que ha emprendido esta tarea por adecentar la República Dominicana. Y eso no puede detenerse y no va a detenerse. Y qué bueno que es así, porque este cáncer corrosivo de la corrupción ha llegado a límites y niveles tan deplorables que no hay espacio de la vida pública que no haya sido infectado por esta bacteria maléfica de los que se roban los recursos públicos y de aquellos que se prevalecen de sus intereses personales y su influencia en el poder para hacer negocios con grandes ventajas, en detrimento de todos, de todas las dominicanas. Por eso estar atento vale mucho. El que quiera elevar recursos y argumentos, que lo hagan los tribunales. Porque fuera de ahí sobra. Y yo diría que además de que sobra, hiede. Defiéndase dentro del debido proceso y el Estado de Derecho, que eso nadie se lo va a regatear. Pero procurar desacreditar y elevar disque opiniones cuestionantes, incluso de gente sin calidad para ellos, que se pasaron la vida tapando y apañando las vagabunderías, los atropellos y los abusos desde la administración pública, de que hoy defendiendo y hablando. Por eso hay tan poca credibilidad en el país, sobre todo en los medios tradicionales de comunicación. Hay muy poca credibilidad y se cuentan con los dedos de la mano a las personas que la sociedad le puede creer y sabe que no le está estafando comunicacionalmente hablando. Estamos con la Procuraduría General de la República y estamos en favor de que este proceso, de forma sana y con arreglo a la legalidad, culmine adecuadamente y que aquellos procesos que vienen en camino y que son varios, tengan el mismo destino y fin. Debido proceso de ley dentro de un marco general llamado desde hace mucho tiempo Estado de Derecho, donde nadie esté por encima de la ley, ni se haga valer de su influencia para violar las reglas. Así es que todo nuestro respaldo como equipo, que estoy seguro que lo es,
todo nuestro respaldo al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República y a todas las personas, que son muchas, hombres y mujeres de ese instituto, que han estado trabajando laboriosamente por devolverle a este país un hálito de esperanza y que termine la desgraciada impunidad que por décadas se enseñoreó sobre esta pobre nación. Eso esperamos y de eso hacemos voto, y estamos seguros que la inmensa mayoría del país hará fila y estará defendiendo las acciones bien llevadas y los esfuerzos encaminados a ese altar de la decencia que ha sido socavado y tumbado por la delincuencia que a través de los años, durante mucho tiempo, se enquistó en el poder para robar, para malversar y para depredar recursos públicos. En otro orden, y no de menor importancia, señores, el peaje sombra. Qué adefesio, qué atentado contra la razón política, qué vergüenza social y pública, qué negocio tan turbio y laceroso contra el país. ¿Qué tipo de contrato y convenio tan falaz, tan estafador contra los dominicanos, el peaje sombra? Este año, en medio de la crisis, la pandemia, la caída de las tributaciones, la caída en algún momento de las remesas y del turismo, en medio de esta crisis económica, sanitaria y social que tiene la República Dominicana, el peaje sombra se va a embolsillar de los bolsillos de los dominicanos 2.676 millones de pesos para completarle el paso de los vehículos que dejaron de pasar, pero que deben de ingresar a las cuentas de los dueños de ese tremendo negocio que opera en la autopista del Nordeste. Qué tremendo engaño contra el país. Qué estafa contra la nación dominicana que se ha postergado por años, ya décadas. ¿Cómo se pudo negociar bajo esas condiciones tan impúdicas, deslegitimantes, tan lesivas al interés nacional? ¿Cómo se pudo concebir un contrato de esa naturaleza? A esta fecha, desde que se empezó el peaje sombra, tocando ya casi una década, el Estado dominicano ha tenido que pagarle de nuestro dinero, del dinero de los dominicanos, en poco más de 10 años, señores, 19.095 millones de pesos. 19.000 millones de pesos pagados para completarle el peaje sombra. ¿Cómo pudo ocurrir esto? Pero lo peor, ¿por qué ha continuado ocurriendo? ¿Quién ha dicho que las cláusulas contenidas en ese contrato no pueden ser anuladas, disueltas por un tribunal de alta esfera de protección a los derechos fundamentales, a la contratación justa? Un tribunal como el Superior Administrativo, el Constitucional o una sede internacional elegida para esos fines, no le diga no a este acto de barbarie contra los recursos públicos del país. ¿Por qué ningún gobierno ha emprendido un ataque a esa barbaridad jurídica, a esa desgracia contractual y a ese negocio tan sucio y nefando que solo favorece a los que prohijaron esa especie bárbara, repito, de contratación en desmedro de la República Dominicana? ¿Cómo se ha postergado por tanto tiempo? ¿Cómo ha durado tanto ese peaje sombra sin que nadie mire para allá, ni quiera tocar los contenidos de un contrato que nos perjudica grandemente y que le beneficia a ellos con un mínimo esfuerzo, sacándole el dinero a los contribuyentes del país? No lo hizo Leonel porque fue el que lo prohibió. No lo hizo Danilo y tampoco lo está haciendo, ni parece que lo hará Luis Abinader.
¿Qué tipo de cláusula de Dios es que tiene metida esa negociación que nadie quiere tocar? Lo cierto es, señores, que pagarles 2.600 millones de pesos en medio de esto, llora ante la presencia de Dios, es extremadamente abusivo, geométricamente vulgar y dañino. Yo he pasado por ahí tantas veces y cada vez que paso hacia Samaná o a las zonas aledañas, siento la misma desazón y amargura de un Estado y gobierno siempre al servicio de la delincuencia. Siempre al servicio de la delincuencia y en perjuicio de las buenas causas y del buen interés nacional. El peaje sombra es una agresión. El peaje sombra es una estafa. El peaje sombra es un robo disimulado y descarado. Y yo ni siquiera acuso a la empresa que se beneficia de ello. Yo acuso a los dominicanos que prohijaron, que diseñaron y que fueron complacientes en otorgar voluntad para que eso ocurriera. Esto es un verdadero abuso contra el país. ¿Cuándo terminará el peaje sombra? ¿Quién lo terminará? No lo sabemos. Son 25 años que tienen para usufructuar con grandes ventajas el uso de ese lugar y de ese negocio sin que nadie interfiera en sus actividades de enriquecimiento vulgar a costa del trabajo y del sacrificio de los dominicanos. Esa es una verdadera estafa. Y esperamos precisamente que por lo menos las organizaciones de la sociedad civil, los grupos organizados que han peleado y que quedan muy pocos por la transparencia, encaminen acciones a terminar una forma de contrato sumamente dañina y lesiva a nuestra nación. El peaje sombra finalmente es una herencia malvada, parecida a los contratos de Harmon en la época de Buenaventura Báez en sus 6 años diabólicos. Se parece al Western Door de Lilis, se parece a las contrataciones de la famosa Convención Dominico-Americana de 1905 y 1906. Se parece a la Congentry, que es otra estafa contra el país. Se parece a la Smith & Nephew y a la Wartsila. Negocios turbios, se parece a la privatización de las empresas y de los bienes públicos que se empezó en el año 97-98, siempre en detrimento del país, contra los intereses del país y en beneficio de los grupúsculos enfermos que no le duele su país ni le importa su nación. Ojalá alguien se motive y termine con este adefesio, con esta barbaridad jurídica y abuso, Isidro, contra los dominicanos.